Buenas, un concepto que presenta bastante dificultad al estudiante y en un curso de cálculo en varias variables es el concepto de límite. Ya, ahora yo le recomiendo a usted que trabaje fuertemente del texto de Isaías Uña para darse cuenta de las distintas formas o ejercicios que uno puede trabajar acá en límite. Ahora, la diferencia con un límite que uno antes trabajaba en el cálculo 1 es que en el cálculo 1 o en los previos de cálculo, uno lo que hacía era generalmente calcular el valor del límite, lo que acá no es tan relevante porque en general nosotros encontrar el valor del límite al cual debiera converger la función no es complicado. Lo que sí es complicado es probar que ese límite efectivamente es el valor que uno está proponiendo. O sea, en otras palabras, tener un candidato a cuál es el valor del límite no presenta mucha dificultad, como lo vamos a ver en videos posteriores, pero sí lo que es el probar su existencia. ¿Ya? Ahora, en principio, inicialmente uno tiene una primera clase donde uno trabaja con esta función clásica de epsilon y delta, pero que en una tercera clase o un tercer video uno se va a percatar de que este epsilon y delta que uno trabaja al comienzo lo puede trabajar principalmente con un teorema que se llama el teorema de compresión, que nos va a simplificar bastante las cosas. Entonces la definición clásica del límite dice entonces que en este caso ahora tenemos una función de dos variables, ¿cierto? Con un dominio con puntos cercanos, un punto A, B, donde usted va a trabajar. Y la gracia es que el límite, cuando f de x tiende a ese punto que el A, B es L, se denota de esta forma. Es decir, lo anotamos de la misma forma que trabajábamos en el límite en el plano. Y lo que significa, ¿cierto?, es que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si nosotros tomamos un punto del dominio, primero ese punto tomamos todo el entorno al punto que se mueve en un círculo de radio delta, ya con la consideración de que nosotros acá no nos estamos parando justo en el punto, porque ese mayor que 0 que aparece ahí hace que en rigor uno este círculo que uno está tomando, uno no está tomando el centro no lo está considerando. ¿Ya? Y la gracia es que los puntos de la función menos el límite se mueven en una franjita menor que epsilon. Piensa usted que esto es nuestro eje Z. Por lo tanto, lo que uno está haciendo en esta figura que yo saqué de la literatura es que uno lo que está haciendo es tomando un disco, ¿cierto? Abajo, ya un disco, la gracia que no incluye el borde porque es menor que delta, ya, y tampoco incluye el punto porque el punto es el que uno está dejando fuera, ya, y ver los puntos que están contenidos dentro de ese interior y darnos cuenta si caen todos dentro de una franjita de tamaño epsilon en el eje Z. Que básicamente lo que uno está considerando aquí es lo que se llama un punto de acumulación, sin comentar que es un punto de acumulación, porque uno lo que está tomando es un entorno del punto, ¿ya? En el cual, ¿cierto? Uno cae dentro de este disco, ¿cierto? Y de este disco agujereado porque no incluye el punto y la gracia es que nosotros nos vayamos acercando. Y naturalmente, como es para todo epsilon, entonces cualquier distancia que yo tome, tengo que ser capaz de irme también acercando respectivamente en el plano. Ahora bien, eso es equivalente a la definición que usted conocía del cálculo 1 para límite, lo que sí ahora se extienden a dos variables. Bueno, dentro de esta primera definición también acompaña inmediatamente la definición de continuidad. O sea, básicamente cuando ese L que nosotros consideramos que es el límite corresponde al valor de la función evaluada en el punto, nosotros vamos a hablar de que la función es continua. ¿Ya? Cuando nosotros estemos finalizando las técnicas, la gracia es hacer un video donde uno ve algunos problemas resueltos para darnos cuenta que la continuidad principalmente uno la va a atacar en funciones que son definidas a tramo, ¿ya? Y va a pasar nuevamente por tomar el límite, ¿cierto? Y probar que ese límite existe, pero que además ahora es el valor de la función en el punto. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, el verificar, ¿cierto?, que este límite es cero, significaría entonces que nosotros lo que tendríamos que ver es que para todo epsilon mayor que cero, ¿cierto?, existe un delta mayor que cero, tal que en este caso 0 sea menor que raíz, ¿cierto?, de x menos 0 al cuadrado, que quedaría aquí al cuadrado, más y al cuadrado, y esto sea menor que delta, y la implicancia que nosotros tenemos que probar, en este caso que el x cuadrado, y cuadrado,
x cuadrado más y cuadrado menos 0 sea menor que epsilon. ¿Sí? Bueno, en general lo que hacemos aquí, para poder que esta implicancia tenga validez, es encontrar una relación de dependencia entre el epsilon y delta, porque eso lo que va a hacer es que nosotros podamos, ¿cierto?, relacionar ambos términos. Bien, entonces la consideración que podemos hacer es relacionar un poco las desigualdades. Por ejemplo, en este caso, plantearnos, ¿cierto?, de que x cuadrado por y cuadrado dividido por x cuadrado más y cuadrado sea menor que epsilon es equivalente a plantear una relación para poder utilizar el delta. Un elemento clásico es darnos cuenta que, bueno, si yo tengo x cuadrado más y cuadrado, por ejemplo, este siempre es una cantidad positiva. Por lo tanto, su fracción usted lo está dividiendo por un número no nulo, pero que además ese número, ¿cierto?, le está agregando un término positivo. Por lo tanto, esto va a ser menor, ¿cierto?, en este caso, que el x cuadrado y cuadrado dividido por x cuadrado, si yo saco el y cuadrado. Naturalmente esto no lo puedo hacer si hubiese un y cubo, porque no sé, por ejemplo, cómo hacer la desigualdad, si me suma o me resta. Tampoco puedo sacar los dos términos de la desigualdad, porque si usted saca el denominador y se da un par de valores, se va a dar cuenta que esta desigualdad no es mayor. Y esto a usted le va a quedar en este caso el y cuadrado, ¿cierto? Pero usted puede sacar una relación considerando lo que está acá, porque esto es lo que significa, ¿cierto?, es que particularmente el y en valor absoluto es menor, ¿cierto?, que x cuadrado más y cuadrado, y eso menor que delta. A su vez también si yo dejo en este caso el x, tanto el x en valor absoluto o el y en valor absoluto es menor que el x cuadrado más y cuadrado en raíz. Bueno, y eso es equivalente a decir que y, ¿cierto?, al cuadrado es menor que delta al cuadrado, recordando que estos son números positivos. Por lo tanto, aquí yo puedo hacer esta transitividad a decir que va a ser menor que delta al cuadrado y este elemento considerarlo como mi epsilon. Es decir, finalmente aquí yo digo, bueno, esta implicancia es válida y el límite efectivamente es 0 porque hay una relación entre epsilon y delta, y esa relación es una relación por tamaño, quiere decir que si el delta disminuye, el epsilon disminuye de tamaño delta al cuadrado, o a su vez si el epsilon, ¿cierto?, aumenta o disminuye, también está esta relación con el delta, por lo tanto el límite en ese caso efectivamente es 0. Bueno, acá en el caso de los límites existen hartas consideraciones. Una de ellas es que usted, por el lado del epsilon y delta, usted va a probar que la función tiene límite, ¿cierto? Voy a demostrar, digamos, que una función tiene límite, pero también hay técnicas que nos van a permitir señalar cuando una función no tiene límite, es decir, descartar existencia de límite. Y para eso, la técnica esencial para poder darnos cuenta que una función no tiene límite es trabajar con las trayectorias. Ahora, ¿qué significa una trayectoria? Una trayectoria es hacer una composición entre la función con una trayectoria. Ya las trayectorias, recuerden que eran curvas, ¿cierto? No sé si usted lo vio en cálculo. Son curvas, ¿cierto? Que son campos vectoriales, donde uno lo que está haciendo es parametrizando usted un t, que inclusive ese t uno le puede pedir requisitos como que esté entre 0 y 1 para que converja al punto en el cual uno está trabajando. ¿Ya? Y con la gracia, ¿cierto?, que la compuesta de la trayectoria, cuando uno se está acercando al valor que está tendiendo, sea el punto donde uno va a considerar el límite en la función. En rigor, es pedirle que la trayectoria compuesta con la curva, ¿cierto?, se mantenga dentro de la superficie que uno está trabajando y converja al valor del punto que uno va a probar la existencia o no existencia del límite. ¿Ya? Particularmente, y ahí es lo que está diciendo, ¿cierto? Es decir, nosotros ahora pasamos de trabajar con la trayectoria en vez de la función, es decir, compongo la trayectoria y calculo el valor del límite. Ahora, si una función tiene límite, la compuesta con todas las trayectorias me va a dar el valor del límite, entonces eso no me aporta nada. Pero como es una implicancia, si uno la ve el contrarrecíproco, uno diría que, bueno, entonces si yo compongo con trayectorias que van a parar al mismo límite, pero me dan distintos valores, la función no va a tener límite.
Entonces, el tema de las trayectorias es interesante porque es una técnica de descarte. Yo no puedo probar que una función tiene límite a través de trayectoria. Porque supongamos que la función tenga límite 0, ¿ya? Entonces, usted va a tomar la función, la va a componer con la trayectoria y le tiene que dar 0 porque es el valor del límite. Ahora, uno podría decir, bueno, entonces, si yo pruebo varias trayectorias, voy a probar que en todo es el valor del límite. Sin embargo, uno lo que no puede hacer es pararse en todas las trayectorias que hay en una curva, porque una trayectoria es un camino sobre la superficie, por lo tanto yo no puedo abarcarlos todos, entonces no es una técnica de prueba, sino que principalmente esta trayectoria es una función que se caracteriza por ser de utilidad al estudiante para descartar existencia de límite, ¿ya? Lo otro es que no hay técnicas que me digan estrategias de encontrar una trayectoria. Lo que ocurre es que la mayoría de las funciones que nosotros vamos a trabajar, que provienen de la literatura, son funciones racionales. Por lo tanto, la gran mayoría de las trayectorias que uno puede buscar son trayectorias que son polinomios o funciones que son radicales. Entonces, de ahí que en muchos problemas tomar una trayectoria, por ejemplo, t, mt cuadrado o t, t a la quinta, van a ser polinomios, pero no es que haya una técnica que me diga que son polinomios, sino que, dada la forma de la función, en general son los problemas que más nosotros se nos van a presentar. Ahora, para considerar trayectorias de una superficie, uno efectivamente puede decir, bueno, voy a tratar de encontrar entonces, porque lo vamos a usar como una técnica de descarte, que trayectorias diferentes me van a dar distintos valores del límite. Ahora, usted en la práctica, cuando empieza a trabajar, se va a percatar que es muy difícil encontrar una trayectoria y ya encontrar dos diferentes es mucho más difícil. Por lo tanto, en general lo que uno hace es variar la trayectoria que uno encuentra y que le da un valor de límite que no sea el que uno está esperando encontrar. Me explico. Si yo voy a tomar una recta como trayectoria, es decir, los puntos de la forma t, t, también tal vez tendría que pensar en qué me va a pasar con t, 2t, en t, pi por t, en t, 5t. Es decir, dejo la curva, ¿cierto? Pero lo que le agrego es un elemento de los reales, de tal forma de que me acerque con distintas trayectorias, pero todas a partir de la que uno ya está considerando. ¿Ya? Un ejemplo clásico que aparece en la literatura son funciones de este estilo. ¿Ya? Entonces uno acá lo que tiene que pensar, o cuál es la idea que uno tiene que está detrás de la trayectoria, es pensar que cuando yo haga la compuesta me dé un número y que ese número sea diferente para distintas trayectorias. Por ejemplo, en este caso, si uno considera la trayectoria alfa de t, que la puede usted considerar, por ejemplo, como t al cuadrado, mt, el t al cuadrado y esto para todo m en los reales, lo que hago yo ahí que sean distintos, ciertas trayectorias, pero de la misma forma, ¿ya? ¿Por qué estoy pensando en esta? Porque, bueno, de la práctica uno se da cuenta que muchas veces me es muy cómodo tomar trayectorias que en la composición de la función me dejen polinomios de los mismos grados, sobre todo cuando son funciones polinomiales. Entonces, esto de acá, si yo lo reemplazo, acá me va a aparecer un t al cubo, el considerar el x como un t cuadrado. Pero en el denominador también, porque me va a quedar un t al cuadrado por t y un t al cubo acá. Entonces, como todos tienen t al cubo, yo los voy a poder simplificar y dejar que el límite dependa de un número. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros reemplazamos, nos va a quedar el límite. Ahora, cuando t tiende a 0, porque si el x tiende a 0, el t al cuadrado también tiende a 0 cuando t tiende a 0, y el m por t también tiene el valor de y que es tender a 0 cuando el t tiende a 0. Entonces acá nos va a quedar 4t al cuadrado por m por t, y abajo usted le va a quedar t al cubo por m, ¿cierto? Por la segunda componente, más m al cubo por t al cubo. Y esto es equivalente al límite cuando t tiende a 0 de, en este caso, 4m dividido por m más, este de acá era m al cubo, ¿cierto? Más t al cubo, ¿cierto? Perdón, este es el que estoy simplificando. Entonces le va a quedar 4m y en el denominador le va a quedar a usted este que era un t al cubo también, porque quedó t al cuadrado, ¿cierto? T al cuadrado por m por t, que sería m por t al cubo, y el segundo que quedaría entonces el m al cubo por t al cubo.
Y acá entonces le quedaría m a usted más m al cubo. ¿Qué significa eso? Que en este caso el límite a usted le quedó. El límite cuando t tiende a 0 de m partido por 1 más m al cuadrado. Y ahí está, pues, porque este es el límite de una constante. Por lo tanto, este es m partido por 1 más m al cuadrado. Entonces, ¿cómo yo distingo que esta función no tiene límite? Porque el resultado, en este caso, depende de cada trayectoria. Es decir, para distintos valores de m, el límite me va a dar distintos valores. Si también lo veo como un concepto de límite, la función no tiene límite porque el límite no es único, ¿cierto? Porque depende del valor del m. ¿Ya? Así que eso, esa es más o menos la utilización de cómo uno puede trabajar las trayectorias, recordando, ¿cierto?, de que cuando uno está pensando en trayectoria, está pensando en descartar existencia de límites. Ya, lo segundo ahí es decirle a usted es que no hay mucha sorpresa en los problemas. O sea, en rigor, más que estar hurgueteando problemas por todos lados, aquí hay que ir a los libros clásicos, que usted los puede ver en el blogger, que están citados para el cálculo en varias variables, y los problemas son todos generalmente muy similares en cuanto a la estructura, y esa estructura está dada por polinomios. Bien. Particularmente, y esto es lo interesante, es que hay dos límites que son bien particulares, ¿ya? Y bien particulares uno debería hurguetear un poco geométricamente qué significan estos límites, que son asociados al límite que usted ya tiene. Es decir, supongamos que una función tiene límite L, entonces inmediatamente aparecen dos trayectorias muy particulares. ¿Por qué muy particulares? Porque la primera, que se llaman ambos límites iterados, la primera es tomar el límite en una variable cuando i tiende a 2 de la función. ¿Qué significa eso? Significa que usted tiene un x y z, ¿cierto? Entonces lo que usted está haciendo ahí es considerar en el i, cuando usted se ha acercado, considerar un plano, ¿cierto? Un plano que va a intersectar a la función, porque uno se está acercando a través de la función. Como esta es una superficie, cuando yo a través de dos planos, ¿cierto? En este caso, que tienden a 2, me vaya acercando a este plano, esto me va a generar una curva, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia? Que uno ya cuando tiene esa curva, que es una trayectoria, si yo ahora me acerco con el x tendiendo a 1, entonces yo en esta curva, yo me voy a acercar por aquí y me voy a acercar por acá, a partir del otro plano. Por lo tanto, yo voy a acercarme un punto. Lo mismo si yo hago primero el X, donde me estaría acercando por dos planos, y después por el Y, que también me estaría, una vez que ya tengo este plano intersectado con la superficie, me acercaría a través de la curva. Bueno, hay que pensar así, me estoy acercando ahora a través de la superficie. Por lo tanto, no es un acercamiento aleatorio, sino que uno toma un plano que recorra la superficie y voy viendo a qué función se me va acercando o a qué curva. Y una vez que uno tiene esa curva, uno lo que hace, ¿cierto?, es tomar el otro plano y acercarse ya a través, no a través de una trayectoria. Entonces, finalmente, los límites iterados son dos trayectorias. Lo cual es muy bueno porque eso significa que si yo tengo un candidato al límite, ese candidato al límite me lo van a dar los límites iterados. ¿Ya? Así que eso. Lo que sí puede darse cuenta, y en el Genaro Castillo, en el texto del profesor Genaro Castillo, hay varios etapas donde hay que saber leer el teorema, porque si los límites iterados, la función tiene límite, los límites iterados, ¿cierto? En este caso son iguales. Ahora, como siempre, lo que hago yo es leer el contrarrecíproco. Si uno de los límites no existen, o bien, son distintos, o sea, más que existir hay que ver que sean distintos. Si los límites iterados son distintos, entonces yo inmediatamente puedo concluir que la función no tiene límite. Ahora, ¿qué quería decir con existencia? Que entonces yo ahora lo que me tengo que preocupar. ¿Y qué pasa si existen? Y además los dos obviamente son iguales. Entonces yo no pruebo que la función tenga límite, pero al menos ya tengo mi candidato de cuál debiera ser el valor del límite y ahí, como esta es una clase inicial, ahí me voy al epsilon y delta para probarlo. ¿Por qué hablo de la existencia? Porque que no existan los límites iterados no significa que la función no tenga límite. Pero sí, por ejemplo, si existe uno,
y la función llega a tener límite, entonces ese es el valor del candidato que me va a dar. ¿Ya? Aquí ahora como técnica de Descartes me sirve mucho porque inicialmente lo que inmediatamente me dice el teorema es que el hacer la negación del teorema anterior contra recíproco me dice entonces que si los límites laterales son diferentes, entonces inmediatamente la función no tiene límite. Como es el caso de este ejemplo, donde si usted hace el límite, en este caso, cuando x tiende a 0 del límite, cuando en este caso de y tiende a 0, de 2x cuadrado menos y cuadrado partido por x cuadrado más 2y cuadrado, entonces cuando y tiende a 0, esto a usted le va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de, si hago el y tendiendo a 0, entonces usted esto le va a dar 2 nomás. Y el límite cuando x tiende a 0 de 2 le va a dar 2. Si hacemos ahora el límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, en este caso, ¿cierto? De 2x cuadrado menos y cuadrado dividido por x cuadrado más 2y cuadrado. Entonces, cuando el x tiende a 0, esto a usted le va a quedar el límite. Cuando el y tiende a 0, entonces le quedaría menos un medio, ¿cierto? Porque serían los y cuadrados y este de acá es 0. Y ese le da menos un medio. Por lo tanto, como yo ahora tengo dos trayectorias, veámoslo así, que tienen valores distintos, entonces la función no tiene límite. ¿Ya? Entonces ahí inmediatamente uno descarta la existencia de ese límite. El tema de la existencia anterior, para no dejarlo dando vuelta, fue el que propongo yo con este problema. Este problema, al ojo, con sus conceptos preliminares, tiene límite. Y ese límite es 0. Ahora, ¿por qué? Esto es una función acotada, ¿cierto? Y esta es una función que tiene límite 0. Ya, es cierto, no estoy en una dimensión, no estamos en una dimensión, pero sí estamos más que en una dimensión, estamos en dos dimensiones, por lo tanto me estoy acercando a partir de plano. Por lo tanto, ese límite, ese seno de i es acotado y este es un plano que tiende a 0. Por lo tanto, inmediatamente el límite es 0. Sin embargo, y eso se lo dejo propuesto a usted para que vea que uno de los dos límites laterales no existe, ¿ya? Y el otro en este caso es 0. ¿De acuerdo? Así que eso. Espero le ayude. Ahora viene una segunda clase que es continuación de esto, porque hay una técnica esencial que evita un poco que uno trabaje con epsilon y delta, que es el teorema de compresión, ya que ese nos va a ayudar bastante a lo que sigue. Así que eso, muchas gracias.